Saludos a todos, nos reencontramos para hacer un, una selección diferente, un top 10 distinto. Generalmente mis selecciones se basan en o son selecciones de libros, autores, personajes políticos, uno de los últimos que hice. Pero hoy voy a hacer algo diferente, que es una selección de los 10 imperios más grandes de todos los tiempos. Los 10 imperios más grandes de la historia. ¿Cuál fue el criterio que utilicé para poder hacer esta selección? Que es una selección y no es una selección. Es decir, no hubo mucho para elegir. Era porque a ver, hay para elegir según los criterios que vos tomes, pero si utilizás criterios simples, no hay mucho para elegir. Hay una cantidad de imperios que son inevitables, ineludibles. Pero bueno, yo introdujo un par de criterios que van a generar un par de sorpresas en el listado. Bueno, ¿los criterios cuáles son? Bueno, en primer lugar, los más simples. Existencia de un Estado con poder centralizado efectivo. Muchas veces a lo largo de... Esto es un problema que hay en lo que es la historiografía, sobre todo en lo que era la historia política más tradicional, más del siglo XIX y sus continuadores en el siglo XX, que es tratar de, desde la mirada actual, desde la idea que uno tiene de lo que es un Estado nacional, un Estado y una nación actualmente, tratar de buscar o tratar de leer de esa manera todas las formaciones políticas que hubo a lo largo de la historia. Cuando el concepto de Estado y el concepto de identidad era totalmente distinto. Lo que quienes habitaron en el siglo III a.C. o en el siglo V después de Cristo o en el año 1000 tenían un concepto de Estado muy diferente al que nosotros podemos tener hoy. Había algunas cosas en común, que son las que permiten definir un Estado. Ahora, muchas veces, si ustedes revisan los mapas de distintas épocas, donde se trata de hacer una especie como de, división política de Europa, por ejemplo, ustedes van a encontrar que de repente pintan de un color un territorio que en realidad no estaba bajo el control efectivo de el Estado que ejercía algún tipo de dominación sobre él. Quiero decir, muchas veces el Estado no era el Estado a lo largo de la mayor parte de la historia no tenía aparatos como tienen los estados actuales. No tenían un ejército efectivo. Obviamente no tenían policía. Y no tenían la idea de construir una identidad nacional. Y además tampoco tenían la pretensión de controlar la totalidad de un territorio. Hasta con un alcance hasta las mayores profundidades del territorio. No, muchas veces muchos estados trataban de someter a otros territorios, pero estableciendo una relación como muy laxa, con una subordinación bastante débil. La idea no era someter totalmente al otro y tener que dominarlo de manera directa, sino que muchas veces era, subordinarlo, que te pagara un tributo y listo. Entonces, yo lo que traté de incluir en este listado son los casos en los cuales el Estado era un Estado centralizado y con pretensiones de cierto nivel de centralización,
y que trató de tener un control, y llegó a tener un control efectivo más o menos de todo el territorio que llegó a subordinar. Esto, por supuesto, deja afuera, por poner un ejemplo, o varios ejemplos, todos lo que todavía parte de la historia considera que eran los imperios de los imperios de la antigüedad de la zona de la Mesopotamia y Egipto. Porque, por ejemplo, qué sé yo, los asirios, Babilonia. ¿Por qué? Y porque hay muchas diferencias en los distintos mapas que ustedes van a encontrar. Y esas diferencias tienen que ver con que la visión del Estado no era como la que nosotros tenemos ahora. Y entonces se trataba más de alianzas y subordinación de ciudades que de un territorio todo continuo. Con lo cual, eso también explica la inmensa diferencia que hay en los mapas que ustedes pueden encontrar en manuales o en internet con respecto a esos imperios. Que es como que, sí, qué sé yo, eran ciudades y después, bueno, más o menos tanto territorio por fuera de esas ciudades, pero establecer una frontera es prácticamente imposible. Bueno, este es un criterio, ¿no? Segundo criterio, la extensión territorial. La extensión territorial, más o menos, digamos, hasta donde se pudo comprobar. O sea, ese es un criterio de alguna manera objetivo y tiene que ver con una magnitud determinada y que no admite mucha discusión. ¿Cuánto territorio llegó a abarcar este imperio? Estos imperios. Listo, bueno, no hay mucho para... Pero bueno, ahora hay otros dos criterios que son lo que me llevó a dejar afuera unos casos e incluir otros. Uno es la diversidad temporal. Traté de que el listado fuera representativo de distintos periodos históricos. O sea, traté de que no no hubiera demasiados o que no hubiera una desproporción en favor de periodos que se caracterizaron por la coexistencia de varios grandes imperios cuya extensión no permitía incluir imperios de otro periodo que quizás en esos periodos fueron, en términos relativos, más importantes. Y bueno, último criterio, la diversidad regional. Esto me permitió, por ejemplo, incluir casos que de otra manera no hubieran entrado en la lista y que por lo tanto hubieran dejado afuera del listado y sin representación a regiones enteras del planeta, y no solo representar otros casos. Por ejemplo, China. China es el caso por excelencia. China, por la magnitud que tiene China y por lo que fue históricamente la región de asentamiento de cualquier unidad política que hubiera en China, prácticamente no tuvo en su sucesión de dinastías imperios que no fueran gigantescos. Con lo cual, hubiera tenido que incluir 3 veces, 3 o 4 dinastías distintas de la historia de China, dejando afuera a otros casos más interesantes y que, por la importancia que tuvieron, insisto, en determinados periodos, valía la pena más colocar. O sea, traté de repetir lo menos posible. Unas aclaraciones antes de empezar. En primer lugar, en lo posible traté de respetar la denominación que se tiene conocimiento que era la que utilizaban los mismos nativos o naturales de los distintos imperios para denominar a ese imperio. O sea, traté de caer lo menos posible en las distorsiones habituales en que incurría la historia política tradicional. Entonces traté de, bueno, en base a lo que me tocó en su momento estudiar y a otras averiguaciones y distintas
distintos materiales bibliográficos, bueno, poder dar con lo más aproximado al nombre con que se reconocían a sí mismos los contemporáneos de cada uno de estos imperios. Después, ustedes van a ver que en cada caso yo presento un mapa y una bandera. Bueno, los mapas corresponden al momento de mayor extensión, o sea, mayor superficie ocupada por cada imperio. Esto no significa que haya sido así desde el principio ni que se haya podido mantener así hasta el final. No. El mapa da cuenta de, bueno, el pico, o sea, el momento de auge de cada imperio, que a veces era bastante breve. Por otro lado, en el caso de las banderas, bueno, como ya dije, como no había un concepto de identidad en términos nacionales, o sea, un concepto de nación como podemos tener hoy, la idea de bandera respondía a otra cosa. Cuando había una bandera, porque a veces no había bandera, cuando había una bandera, esa bandera representaba en realidad a la dinastía gobernante. Porque esa era como la identidad común y el factor como de unidad del imperio. Una dinastía. O sea, no había otra cosa. No había, por ejemplo, no necesariamente una lengua común. Y no había una política de imposición de una lengua, como puede haber en la actualidad. El idioma oficial es el castellano, no, de ninguna manera. Es más, la mayor parte de estos imperios fueron imperios multiétnicos, con amplia diversidad de culturas, de lenguas, de religiones. No es como lo entendemos hoy. Así que bueno, pasamos ahora a la selección. El Tahuantinsuyo. ¿Qué es el Tahuantinsuyo? Bueno, lo que todavía muchos conocen como el Imperio Inca. El Tahuantinsuyo, o Imperio de las Cuatro Partes, que hacía referencia a una concepción del espacio que tenían los incas, muy compleja, muy rica. Lean todo lo que puedan leer sobre los incas, porque realmente fue una de las civilizaciones más maravillosas que hubo en América Latina con anterioridad a la conquista y colonización europeas. Fue, sin lugar a dudas, el imperio más grande que hubo en América en los siglos anteriores a la colonización. Y realmente cuando uno conoce más la historia, sobre todo a nivel económico, cultural, la organización de lo que era el Estado Inca y su vertiginosa expansión, uno no puede dejar de sorprenderse y no puede dejar de repudiar a esos bestiales conquistadores españoles que lejos de poder apreciar las maravillas con las que se estaban encontrando, no tuvieron mejor idea que aplastarlos, reprimirlos y sobreexplotarlos. En fin, es la historia de nuestra América. El Tahuantinsuyo existió más o menos como tal, ¿no? Como un imperio en expansión, entre 1430 y 1530, momento en que se da el contacto con los conquistadores españoles que iban avanzando desde Centroamérica y de una manera increíble, sorprendentemente rápida, son derrotados y eso da lugar al principio del proceso de conquista y colonización de la región de los Andes. El Tahuantinsuyo llegó a extenderse desde más o menos la zona del sur de Colombia y Ecuador a lo largo de toda la cordillera de los Andes hasta lo que es el norte de Chile y el noroeste argentino, pasando por Perú, Bolivia, en su mayor parte. Realmente extraordinario, además un imperio con una diversidad geográfica, ecológica y de pueblos que uno no puede dejar de admirar. Así que, bueno, su extensión fue de 2 millones de kilómetros cuadrados. Insisto, el máximo imperio que hubo en el territorio americano con anterioridad a la conquista, superior incluso a
el llamado Imperio Azteca, en realidad Tenochtitlán o México Tenochtitlán, el gran estado de los mexicas. El Califato Otomano, también conocido como Imperio Otomano o, ahí sí directamente, erróneamente, Imperio Turco. En realidad los turcos otomanos no llamaron a su imperio turco, Turquía. Era, en todo caso, el Imperio Otomano o el Califato Otomano. Otomano esto surge o es como el gentilicio derivado de la dinastía que siempre gobernó el Imperio Otomano, que era la dinastía Osmanlí. El Imperio Otomano llegó a tener un poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Su periodo de máxima extensión, su periodo de existencia en realidad fue entre el año 1300 y 1923, cuando es abolido y reemplazado por la República de Turquía. Antes de eso se había dado el desastre de la Primera Guerra Mundial y la desintegración del imperio. Derrotado, ¿no? El Imperio Otomano alcanzó su máxima extensión aproximadamente a fines del siglo XVI, principio del siglo XVII. Y ya en el siglo XVIII comenzó una decidida decadencia que empeoró mucho en el siglo XIX, de manera tal que a fines del siglo XIX, principios del XX, el Imperio Otomano era considerado el enfermo de Europa, ya que su permanencia dependía mucho más de juegos estratégicos entre las distintas potencias antes que la voluntad del mismo sultán, y por lo tanto del mismo imperio. Ya no dependía de sí mismo, dependía de que las otras potencias, para evitar conflictos directos entre ellas, no se decidían a desmembrar, a atacarlo y desmembrar ese imperio. O sea que fueron los equilibrios regionales lo que le permitieron subsistir mal hasta que la Primera Guerra Mundial tornó inevitable su desintegración. El que tuvo una existencia más breve, pero que es inevitable colocarlo, sobre todo, primero por la figura extraordinaria de quien en su breve vida logró conformar este imperio, y también por la extraordinaria influencia posterior que tuvo, más allá de que la unidad de este imperio no se pudo mantener, pero ejerció una gran influencia en la mayor parte de la zona que llegó a ocupar, y tuvo también impacto posteriormente en otro gran imperio que lo sustituyó. Estamos hablando del Reino de Macedonia, y en particular del imperio de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. El Reino de Macedonia, o Imperio Macedónico, o Imperio de Alejandro, tuvo también más o menos un poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados, y existió, o tuvo su existencia, más o menos entre el año 350 a.C. y el 300 a.C. Y se podría decir que comprendió básicamente la vida de Alejandro, o sea, la vida de Alejandro Magno, y en cierta manera la de su padre Filipo, de Macedonia, que es el que inició la gran expansión de el reino de Macedonia, en principio sobre la península griega, y una vez muerto Filipo, Alejandro completa la ocupación de la península griega y decide lanzarse contra Persia, ¿no? Contra el llamado Imperio Persa, cuya caída a manos de Alejandro explica en buena medida la vertiginosa expansión que tuvo el reino de Macedonia. Ahora vamos a verlo porque es el que sigue. Persia era el imperio más grande de la época, por lejos.
Así que bueno, obviamente si vos, digamos, vencés al mando centralizado de ese imperio y después lográs asegurar la mayor parte de, digamos, las lealtades o reprimís las tendencias centrífugas, bueno, te habrás hecho con un territorio espectacular. Así fue. Con la muerte de Alejandro, lejos de Macedonia, o sea, en plena campaña, pero ya regresando, el imperio se terminó poco tiempo después siendo repartido entre los llamados diádocos, que eran los generales de Alejandro, dando lugar a los llamados reinos helenísticos y el período helenístico en toda la zona del Mediterráneo y Medio Oriente. Poco tiempo después, cada una de estas entidades políticas gobernadas por los descendientes de estos generales macedónicos van a caer una tras otra bajo el Imperio Romano. La dinastía aqueménida de Persia, el llamado Imperio Persa o Imperio Medo, esto va a aparecer bajo distintas denominaciones en los manuales, en internet, etc. Quizás lo más apropiado sea llamarlo Imperio de Dinastía Aqueménida, ¿no? O Imperio Persa Aqueménida, ya que hubo distintas dinastías en distintos momentos y con distintas características a cargo de una formación política que en última instancia se llamaba Persia, pero que estaba, insisto, nuevamente, no hay un concepto de nación, estaba identificado totalmente con la familia gobernante y su sucesión. La dinastía aqueménida estuvo a la cabeza de uno de los mayores imperios de la antigüedad en general y de la antigüedad oriental en particular. Abarcó más o menos 5,5 millones de kilómetros cuadrados y tuvo como su periodo de existencia más o menos entre el siglo VI a.C. y el siglo IV a.C., cuando, como vimos en el puesto anterior, cayó a manos de Alejandro de Macedonia, siendo incorporada la totalidad de este gigantesco imperio a el reino de Macedonia para conformar el imperio de Alejandro. Una vez, por supuesto, que Alejandro no solo venció al estado centralizado dirigido por la dinastía aqueménida, sino que además pudo asegurar lealtades y en los casos en que no pudo, reprimió a, sobre todo, los sátrapas, que era el nombre que recibían los gobernadores de las provincias en que se dividía Persia, y de los cuales dependía en buena medida el alcance del Estado, el alcance de la dominación por parte del poder central. Bueno, siguiente, el Imperio Romano. El Imperio Romano. Más de uno se habrá estado preguntando, ¿y cuándo va a mencionar el Imperio Romano? Porque claro, esto tiene que ver también con la cultura occidental. Una de las figuras por excelencia, unas representaciones por excelencia de lo que es un imperio, es la Roma antigua. Es quizás una de las entidades políticas que más influencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la política y el derecho, en cierta manera también en la arquitectura y en los símbolos, que mayor influencia ha tenido en la cultura occidental. El Imperio Romano tuvo poco más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Tuvo vigencia entre el siglo VI a.C. y el siglo V después de Cristo. Acá estamos abarcando todos los periodos. Eso es una aclaración. El imperio propiamente dicho
o sea, la figura legal, imperio, según como lo entendieron en su momento los romanos, en realidad se extendió desde más o menos el año 14 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Pero bueno, nosotros o yo traté de abarcar o de incluir todas las etapas de formación y expansión de lo que terminaría siendo el Imperio Romano, incluyendo la República y en menor medida el llamado periodo monárquico, que en realidad es más mítico, tiene que ver más con los fundamentos míticos de la historia romana que con lo que se haya podido comprobar empíricamente. Como mínimo, tenemos que considerar como una continuidad institucional e histórica la República, la etapa republicana con la etapa del Imperio para hablar de la Roma antigua o el Imperio Romano. El Imperio Romano se extendió a lo largo de casi la totalidad de Europa. Estamos hablando desde las Islas Británicas, pasando por lo que es España, Francia, toda la península itálica, todo Grecia, buena parte de lo que son los Balcanes, y bueno, en mucha menor medida la zona de Alemania, mucha menor medida, serían los límites oeste y sur de Alemania, nada más. Por otro lado, prácticamente todo el norte de África, sobre todo acercándonos a las zonas costeras, y todo lo que es buena parte de lo que es Medio Oriente, digamos, buena parte de la Mesopotamia, Anatolia, el corredor sirio-palestinense, Egipto, etc. Fue también uno de los imperios más grandes de su tiempo. Es el primero que logra dominar la totalidad, digamos, todos los alrededores del llamado Mar Mediterráneo, de manera tal que los romanos llegaron a denominarlo Mare Nostrum, o sea, nuestro mar. A ese punto había llegado el dominio territorial. Y bueno, ha también participado, digamos, ha sido homenajeado de alguna manera Roma en infinidad de películas, sobre todo en el periodo dorado de Hollywood, con grandes superproducciones, algunas de ellas con Charlton Heston, etc. O esos actores, Sofía Loren y otros actores muy de ese tiempo. Una de las últimas películas destacadas y ganadora de premios que hubo, situada en este periodo, después de muchos años de que no se hicieran producciones de esa característica, fue la película Gladiador de Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe. Así que, bueno, es bastante buena la película. Obviamente tiene imprecisiones históricas como cualquier película que se haga, porque son las libertades que inevitablemente uno se tiene que tomar como director y guionista para poder hacer una película entretenida para el público masivo. Pero no está mal, ¿eh? Digamos, para hacerse una idea de más o menos cómo era Roma en esa época, no está mal. No está mal. Podemos negociar. Siguiente, el califato omeya. La mayoría se preguntará, ¿qué es el califato omeya y por qué lo metés entre los grandes imperios? ¿Quiénes son? Se suele ignorar, pero esto también tiene que ver con el peso que tiene la cultura occidental, los modelos de Occidente y por lo tanto los grandes imperios occidentales en lo que es el reconocimiento y el prestigio. El califato omeya fue el periodo, digamos, fue la dinastía musulmana que llevó a su máxima expansión al Islam, digamos, a nivel no solo religioso, sino fundamentalmente político, el Islam entre el siglo VII y el siglo VIII. O sea, el califato omeya no duró mucho, se extendió más o menos entre 650 y 750 después
después de Cristo, o sea, sí, apenas 100 años, pero abarcó 11 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un dominio territorial que iba desde lo que sería la frontera de Irán con Afganistán y Pakistán hasta el centro de España, pasando por toda la península arábiga, toda la Mesopotamia, Anatolia, el corredor sirio-palestinense, todo el norte de África, llegando hasta bastante al sur del norte de África, o sea, bastante profundo, bastante adentro territorialmente, hasta nada menos que el centro-norte de España. La expansión del Islam bajo los Omeya llegó a su límite con la llamada Batalla de Poitiers, que todavía hay bastante controversia con respecto a su importancia exacta, o sea, hasta qué punto fue una batalla importante y no una mera incursión que después, por supuesto, retrospectivamente se convierte en el límite que el cristianismo le puso al Islam en Europa y que salvó a Europa del Islam. Eso, obviamente, son los usos políticos de la historia, pero el califato omeya tuvo una expansión espectacular y es, por supuesto, el heredero, fue la dinastía heredera, la continuación de la expansión iniciada por el profeta Mahoma, nada menos, y los famosos califas bien guiados o califas ortodoxos. O sea, creo que son 4, los 4 sucesores inmediatos de Mahoma cuando murió y que emprendieron esta espectacular expansión en muy poco tiempo y que, bueno, colocó bajo la religión islámica a esas regiones hasta el día de hoy, con la excepción de España. Pero todo el resto siguen siendo totalmente musulmanes. Eso es impresionante. La manera en que perduró es notable. La expansión fue muy rápida y a pesar de eso lograron consolidarse a nivel religioso y también institucional. El califato omeya sería sustituido por el califato abasí, o sea, de la dinastía abasí, que eran quienes se habían rebelado en su momento contra los ya decadentes omeya, ¿no? Pero los abasíes iban a tener mayores problemas internos todavía que los que habían tenido los omeya. Los abasíes iban a tener una estructura mucho más descentralizada, mucho más regionalizada, y eso también que tenía que ver con los motivos por los cuales los propios abasíes se habían levantado contra los omeya, iba a generar regulares rebeliones que iban a terminar debilitando a los abasíes hacia fines del siglo X, hasta que se da la fragmentación y ya nunca vuelve a haber unidad de ese territorio, unidad política para ese territorio nunca más. Siguiente, la dinastía Qing o Qing de China. Como dijimos en la introducción, la zona de asentamiento de China es gigantesca, de manera tal que si hubiera tenido que utilizar exclusivamente la superficie ocupada como criterio para armar esta lista, 5 lugares se los debería haber dedicado exclusivamente a distintas dinastías que hubo en China. Así que bueno, decidí poner a una sola de las dinastías, que fue una de las que más tiempo estuvo, de las que más perduró, pero también la que logró la máxima extensión territorial de la historia de la historia política de China, sobre todo de la China imperial, la dinastía Qing, que curiosamente no tenía como procedencia o como origen étnico
a la etnia dominante y más identificada con lo que es la historia de China, que es la etnia Han. No, los Qing eran manchúes, o sea, venían de lo que en la actualidad sería el noreste de China, o sea, la zona que limita con Rusia y con, digamos, con lo que sería la zona de Vladivostok, toda esa zona de Rusia, y con Corea. O sea, venían de ahí y en su momento fueron invasores que ocuparon China y después, bueno, por supuesto, se asimilaron, de la misma modo también introdujeron sus propios elementos culturales en la sociedad china, etcétera, y con el tiempo terminaron teniendo una identificación, pero en un principio no era así. El imperio Qing, porque también esta es una particularidad, China no se llamaba así, los chinos no se llamaban a sí mismos China, sino que llamaban a su unidad política con el nombre de la dinastía que los encabezaba. Entonces, China no era China, era Qing, o Qing, como se pronuncia, yo no sé chino. Bueno, Qing o Qing tuvo una superficie de más o menos de casi 15 millones de kilómetros cuadrados, es impresionante. No solo abarcaba la totalidad de la actual China, sino que también abarcó todo Mongolia, lo que actualmente es Mongolia, y llegó a tener como estados tributarios, o sea que dependían en buena medida, tenían relaciones de dependencia con el poder central de China, le pagaban tributo y en buena medida dependían de ellos para sus relaciones exteriores y demás, a la mayor parte del sudeste asiático, buena parte de los pequeños estados que limitan con lo que es la zona del Tíbet, ¿no? Nepal, etc. Y Corea, la península de Corea en ese momento unificada. Todos estos eran los tributarios del imperio chino de esta manera, de este momento, de los Qing o Qing, que se extendieron entre 1630 y 1912. Fue la última dinastía imperial china. En 1912 se da la revolución que pone fin al imperio y al régimen monárquico en China y da lugar a un prolongadísimo periodo de inestabilidad política y guerras civiles que iba a tener su fin, Segunda Guerra Mundial y ocupación japonesa de por medio, con el triunfo de la Revolución Socialista liderada por Mao en 1949 y que dio lugar a la China actual. Siguiente, la monarquía hispánica o imperio español. El imperio español llegó a ocupar poco más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Fue sin lugar a dudas uno de los imperios más grandes de todos los tiempos. Nosotros cuando hablamos de la monarquía hispánica, incluimos también, hablamos fundamentalmente como momento de máxima expansión de, sobre todo, el periodo de Felipe II, que distintos autores dicen es el momento en el cual se puede hablar ya de una monarquía hispánica propiamente dicha, porque bajo Carlos V, en realidad había como algo más parecido a una unidad, mucho más laxa, que incluía los famosos territorios austríacos. Recordemos que una de las dos grandes dinastías que tuvo España, y que la primera de ellas es la que le dio ese rango imperial, la que protagonizó esta extraordinaria expansión y este periodo
dorado, no solo a nivel cultural, sino sobre todo a nivel de dominación política y poder militar, fue la dinastía Habsburgo, que eran austríacos, ¿no? O también llamados los Austrias. Entonces, claro, acá hay toda una discusión alrededor de, bueno, pero ¿cómo entendemos la unidad política y territorial en una sociedad feudal donde el concepto de Estado era otro y donde vos no podés, digamos, los territorios pasaban con poca diferencia de años de una dinastía a otra o de un reino a otro por negociaciones diplomáticas, ni siquiera conflictos militares, con mucha facilidad? Bueno, algunos coinciden en que con Felipe II se estabiliza la cuestión, pero a costa de separar lo que era el patrimonio territorial de lo que serían los Habsburgo españoles de lo que pasaban a ser los Habsburgo alemanes. Pero bueno. La monarquía hispánica se extendió bajo esta forma imperial desde el año 1500, más o menos, que es cuando está por asumir o está asumiendo Carlos V, hasta 1810. ¿Por qué hacemos el corte en 1810? Y porque 1810 fue el principio del fin. Es el momento del estallido generalizado de las revoluciones de independencia en América, que para más o menos 1823-24, con la batalla de Ayacucho, pero en 1820 ya estaba todo bastante resuelto, determinó la pérdida o resultó en la pérdida de la casi totalidad de su imperio de siglos por parte de España, conservando apenas algunas posesiones como era Cuba, Puerto Rico, Filipinas y poco más, algunas posesiones africanas que terminaría perdiendo a fines del siglo XIX. Pero para ese entonces la suerte estaba echada ya. Para 1820 el famoso imperio español con base en América había dejado de existir. Siguiente, el imperio ruso. El imperio ruso que llegó a tener más casi 23 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, acá hay una dificultad, que es, bueno, pero ¿en qué momento definimos el principio del imperio, el principio del imperio ruso como tal, como una unidad con esas características? Bueno, acá nos vamos a apoyar en las consideraciones que tuvo la misma dinastía que cubrió o que llevó a Rusia a su esplendor imperial, que fueron los romanos. Rusia como imperio, o sea, como entidad imperial, por consideración de la misma dinastía, tiene su punto de partida con Pedro el Grande, con Pedro I el Grande, que es el que asume el título de emperador de todas las Rusias, porque se hablaba en plural, superando lo que eran o dejando a un lado lo que habían sido las denominaciones anteriores, esto también como parte de las pretensiones modernizadoras y occidentalizadoras del mismo Pedro I, tratando de dejar atrás el legado más asiático que había caracterizado hasta ese momento en todos los aspectos a las formaciones políticas del territorio de la actual Rusia. Estamos hablando de lo que en su momento había sido el Principado de Moscú, Novgorod o el Zarato ruso, que tuvo como personaje más destacado a Iván IV el Terrible. Pero, digamos, la denominación zar también viene de Zarato, que era como, no es que viene, sino está ligada a la figura de Zarato, que era como se le llamaba a la unidad política
que regía en Rusia hasta que Pedro el Grande decide llevar adelante sus reformas y también adoptar el título de emperador. Esto fue más o menos en 1700 y bajo la misma dinastía iba a transcurrir todo el periodo imperial ruso hasta su caída en 1917 por la revolución socialista, por la revolución rusa de ese año, la encabezada por Lenin, por Trotsky, la que fundó la Unión Soviética, que regiría en ese territorio, siendo la unidad política heredera de casi la totalidad de lo que había llegado a ser el Imperio Ruso hasta 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética. El Imperio Ruso se derrumba bajo el zar Nicolás II como consecuencia no solo de sus tremendas contradicciones internas, sino también por la catástrofe que había representado la entrada en la Primera Guerra Mundial y la espiral de crisis, de conflicto y desintegración que eso generó. El Imperio Ruso tuvo una extensión muy superior incluso a lo que llegó a ser en su momento la Unión Soviética. El Imperio Ruso incluía Finlandia y Alaska. Esto no se sabe tanto, pero llegó a incluir Alaska, que fue vendida por el Imperio Ruso a los Estados Unidos porque en su momento porque el Imperio Ruso calculó que la inversión necesaria y el esfuerzo necesario para poder sostener la ocupación de ese territorio era demasiada para lo que se podía permitir el imperio y además no valía la pena. Estados Unidos, que estaba tratando de arrancar territorio de donde podía, pagó gustosamente, aunque en un principio tampoco sabían muy bien qué hacer. Décadas después se descubrió petróleo y resulta que fue una buena decisión. Pero en su momento la verdad era comprar un pedazo de hielo gigantesco donde no podía vivir nadie. Pero bueno, qué sé yo. El Imperio Ruso también, más allá de que no lo controlaba directamente, llegó a tener zonas de influencia bastante grandes, auténticas franjas, que había logrado imponerle a entidades políticas importantes con las que compartía frontera, como en su momento China. El Imperio Ruso logró aprovechar la debilidad de China en el siglo XIX para imponerle una zona de influencia interna al territorio chino en las inmediaciones de lo que sería el ferrocarril transiberiano. Algo parecido hizo con la zona norte de Irán. O sea, el Imperio Ruso fue cosa importante, más allá de cómo terminó. Uno de los imperios más grandes de la historia fue el imperio del Gengis Khan, el imperio de los mongoles, que llegó a tener 24 millones de kilómetros cuadrados. Es el mayor imperio contiguo de la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Muchos de los imperios que hemos visto hasta ahora, quizás el caso más representativo es el de la monarquía hispánica. Eran grandes imperios, pero sin continuidad territorial. O sea, no era un territorio de punta a punta, sino que eran territorios bastante dispersos en distintos lugares del mundo. En los casos en que era así, como en el caso de la monarquía hispánica. Después están los imperios continuos, como fue el caso del Imperio Ruso, salvo si incluimos el periodo en que tuvo Alaska, pero de todos modos Alaska estaba prácticamente al lado. Ahora, el Gran Kanato Mongol fue el mayor imperio territorial continuo, o sea, una superficie territorial continuada, sin interrupciones, de toda la historia de la humanidad. Su momento de unidad, su periodo de unidad se dio entre el año 1200 y 1300, casi con exactitud.
O sea, no duró mucho. Lo que pasa es que tuvo una expansión muy vertiginosa gracias al liderazgo de Gengis Khan, que primero unificó las tribus, digamos, unificó distintas jefaturas de la zona de Siberia y Asia Central, y de las estepas mongolas, ¿no? De lo que era territorio de Mongolia, Siberia, Asia Central, etc. Y a partir de ahí comienza a protagonizar una expansión donde logra doblegar a todas las entidades políticas que se cruzó en la época, alcanzando victorias totalmente inesperadas, logrando derrotar a la misma dinastía imperial china de la época, y logrando estos 24 millones de kilómetros cuadrados. También hay que decir que esta expansión estuvo acompañada por altísimos niveles de brutalidad y expediciones punitivas. Los mongoles te la ponían muy en claro. Tenés la posibilidad de someterte y pagar tributo, y va a ser respetada tu religión y tus costumbres, o te podés resistir. Si te resistís, no te garantizo nada. Lo que equivale a decir, vamos a entrar a sangre y fuego, vamos a degollar, vamos a saquear, vamos a violar, vamos a reducir esta ciudad a cenizas y no se va a saber nunca más nada de ustedes. Bueno, esto fue bastante común, porque la mayoría de quienes se cruzaron con los mongoles trataron de resistir la dominación mongola, y los mongoles no les tuvieron ningún tipo de compasión. Muchos autores sostienen que el proceso de conquista de los mongoles fue uno de los más sangrientos de la historia y de los que mayor cantidad de víctimas ocasionaron en la historia, en una cantidad de tiempo relativamente corto. Con la muerte de Gengis Khan, el imperio pasa a sus descendientes, pero había un problema, había un gran problema con los mongoles, que tenía que ver con que no había una regla de sucesión clara entre ellos. Esto generaba que ante la muerte de cada Khan hubiera tremendas disputas sucesorias, como consecuencia de lo cual ellos tenían que muchas veces detener las campañas. O sea, cada momento de muerte de un Khan era un momento como de pacificación, donde no había campaña hasta que se decidía quién era el nuevo Khan entre los descendientes, y se retomaban las campañas. Por otro lado, los Khanes los mongoles, tenían como hábitos existenciales bastante festivos. O sea, había un problema con el consumo de alcohol, con lo que eran las fiestas y el consumo de alcohol. O sea, realmente parece que eran gobernantes que incurrían en excesos, y tenían vidas muy rápidas, bastante efervescentes, que los hacía morir jóvenes y rápido. Con lo cual, si ustedes revisan la lista de grandes Khanes mongoles, van a ver que cada periodo de gobierno de un Khan duraba bastante poco. Duraban 10 años y se morían, era como que duraba bastante poco. Esto fue agudizando los conflictos sucesorios y las internas, hasta que finalmente, tras la muerte de uno de los Khanes, no hubo acuerdo, o no lograba haber acuerdo, y lo que resolvieron los descendientes fueron, repartir el imperio entre los distintos descendientes, conformar distintos khanatos, que en última instancia tenían una especie como de gran Khan, pero que ese gran Khan lo que hacía era gobernar su khanato y el resto le dejaba hacer más o menos lo que quería. No había mucho más. Esto podríamos decir que fue el final del gran khanato mongol, que tuvo su continuidad en distintos khanatos,
que también duraron poco, que fueron cayendo uno a uno. Podría decirse que poco después de 150 años, desde la muerte de este último gran Khan que logró concentrarla a todos los territorios bajo su mando, entre 100 y 150 años después, la mayor parte de lo que había sido el dominio mongol de Asia, Medio Oriente y hasta el este de Europa, prácticamente había pasado a la historia. Y había quedado muy poco de él. Y los mongoles no volvieron a tener una oportunidad semejante ni alcanzar un nivel de dominación tal en esa región nunca más. Último, Isi. Sí. El más grande, el imperio más grande de todos los tiempos. Inevitablemente no es un imperio contiguo, o sea, no tiene continuidad territorial, es un imperio disperso en todo el mundo. Fue un imperio disperso en todo el mundo. Estamos hablando del Imperio Británico. El Imperio Británico, el imperio más grande de todos los tiempos. Nunca superado. Y es el imperio más grande por lejos. Por lejos. El Gran Kanato mongol tuvo más o menos 24 millones de kilómetros cuadrados. El Imperio Británico tuvo 35 millones de kilómetros cuadrados. Es por lejos el más grande. Ya podría decirse que es muy difícil que cualquier potencia a nivel mundial pueda tener la escala que llegó a tener el Imperio Británico. En buena medida también porque ya nadie piensa en esos términos. Ya nadie piensa que sea necesaria la dominación directa de un territorio. El gran ejemplo de esto son los Estados Unidos. Estados Unidos ejerce una dominación mundial como pocas veces ha tenido una potencia en la historia y no necesita tener a los territorios sobre los cuales ejerce algún tipo de una fuerte influencia y control bajo su dominio directo, no lo necesita. Lo hacen como parte de coyunturas políticas determinadas, pero no es la estrategia más preferida. El Imperio Británico, digamos, los orígenes del Imperio Británico los podemos encontrar en la misma Isabel I Tudor, que da los primeros pasos, aunque pasos más decisivos se van a dar a partir de la revolución del siglo de mediados del siglo XVII, la década de Cromwell y posteriormente los Estuardo o Stuart en adelante, después con los Orange, los Hanover, las distintas dinastías británicas. O sea, desde 1600 hasta más o menos 1945. El momento como cumbre del Imperio Británico fue al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando engrosó las posesiones coloniales que ya tenía, tanto en Asia como en África, con una serie de mandatos sobre lo que habían sido las colonias alemanas. O sea, Inglaterra y Gran Bretaña, junto con Francia, absorben las colonias alemanas, que Alemania, por haber sido derrotada en la guerra, pierde automáticamente. Y con eso alcanza el límite de su expansión. Tengamos en cuenta que este momento de máxima expansión ya no contaba o ya no incluía digamos, las colonias, las famosas 13 colonias norteamericanas, que se independizaron a fines del siglo XVIII como Estados Unidos de América. O sea, Estados Unidos llegó a ser colonia, pero fue parte del Imperio Británico en su momento, pero no. Digamos que Estados Unidos queda bastante por fuera de lo que a uno más le queda en la memoria como el Imperio Británico, que es lo que uno identifica muchísimo más con el imperio del siglo XIX, sobre todo el del último tercio del siglo XIX, el de la expansión sobre Asia y sobre África, sobre todo. Ese imperio británico donde si vos agarras un mapa de África vas a ver que
Había una franja que iba de norte a sur, un eje de norte a sur ininterrumpido en África, que iba desde Egipto hasta Sudáfrica. Impresionante. Bueno, de la misma manera que tenía todo el subcontinente indio, no solo la India. Era la India, Pakistán, Bangladesh, todo, Birmania. Era impresionante. Hay que reconocer, Afganistán. Hay que reconocer que la magnitud que llegó a tener el Imperio Británico es una gesta condenable, ¿no? Porque estamos hablando del imperialismo, con sus peores vicios, pero por otro lado es admirable, ¿no? Lo mejor que te puede pasar con un enemigo es poder admirarlo, porque de lo contrario, un enemigo degradante te deprime, te rebaja. Pero bueno, realmente el imperio británico, el imperialismo británico es un enemigo digno, es un gran enemigo. Pero en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial y el tremendo debilitamiento que ocasiona sobre Gran Bretaña, que había quedado exhausta por el esfuerzo militar, por el esfuerzo bélico, exhausta económicamente, con necesidad de concentrar sus recursos en la reconstrucción, y que ya comenzaba a darse cuenta de que no era necesaria la dominación directa para poder tener una gran influencia y control sobre lo que habían sido, lo que eran hasta ese momento sus colonias, comienza el proceso de descolonización, que en el caso británico fue casi en su totalidad, prácticamente en su totalidad, un proceso negociado, que atravesó distintas etapas, que no tuvo grandes conflictos. Los conflictos los terminó generando después. Digamos, los conflictos surgieron en las ex colonias británicas como consecuencia de lo que fue el proceso de conquista y colonización, de todas las operaciones y las divisiones que generaron en los territorios dominados, que quizás pueda ser parte de otro video, pero bueno. 1945 comienza el primer golpe al Imperio Británico importante, que es el proceso de independencia de la India, que además era el territorio más preciado históricamente dentro del Imperio Británico. Una vez que cayó la India, fue cuestión de tiempo para que sucesivamente todas las colonias británicas se independizaran, hasta que ya para los años 70 la mayor parte del Imperio Británico había dejado de existir, y lo que siguió en adelante son posesiones insulares de importancia estratégica a lo largo del mundo, como puede ser Gibraltar, las Malvinas, posesiones en Oceanía y demás, o en el Atlántico Norte, pero no mucho más que eso. Así que bueno, ustedes se habrán dado cuenta que no son 10, son 11. ¿Por qué? Bueno, porque el bonus track en este caso es el caso del Tahuantinsuyo. Si ustedes toman o miden la cantidad de kilómetros cuadrados, el Tahuantinsuyo, es decir, el Imperio Inca, es el que menos magnitud, es el que podría haber quedado tranquilamente afuera de este listado para incluir a otros. Recordemos, Tahuantinsuyo tuvo 2 millones de kilómetros cuadrados. El que sigue en la lista, y que es el que verdaderamente arrancaba la lista, era el Califato Otomano, que ya tenía 5 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, el bonus, el agregado, la sorpresa de esta lista es el Tahuantinsuyo, que de otra manera no hubiera entrado, pero en función de los criterios que mencioné al principio, diversidad temporal, geográfica y demás, me parecía que no podía faltar. Y también porque es el gran imperio de fue el gran imperio de nuestra América. Así que, bueno, sin más que decir, nos reencontramos, creo que próximamente, y saludos.